en construcción ahora de cómo asumir en el caso de que el plebiscito dé un apruebo y se abra ese proceso constituyente, en cómo asumir ese segundo momento de este proceso. Porque el primero es el plebiscito, y frente a eso nuestra propuesta es votar, votar apruebo, con convención constitucional, constituyente, perdón, y un segundo momento ya sería un proceso de discusión. Cómo las organizaciones hacen suyo y disputan ese marco conflictivo que es el proceso constituyente, instalando reivindicaciones que son de corte urgente y también estructural, como un nuevo código de agua y básicamente todo lo que ha dicho el Javi, dentro de los cuales se suma lo que tú no estás preguntando, que entender la naturaleza como un sujeto de derecho. Y eso lo están planteando organizaciones nacionales como el Movimiento por el Agua y los Territorios, al cual pertenecemos. Así que eso es un proceso igual que está en discusión, pero es el paraguas que nosotros usamos para entender. O sea, vamos, aprobamos y entendemos que además de eso hay que tomar medidas urgentes para problemas que están pasando ahora. Eso. Bueno, sí, gracias por la respuesta. Yo creo que, claro, hay que ponerle fechas, creo que, claro, a lo urgente, a lo que se nos viene también, pues, y bueno, y a lo que en algún momento toda esta demanda dentro de la nueva constitución tampoco nos va a asegurar que se cumplan, es que no se cambia como el modelo también desde raíz, pues como quizás lo que pueda pasar en otros países que incorporan los derechos de la naturaleza en la constitución, pero realmente no se cumplan. Entonces, como sí, pues tiene que ser urgente a mediano y largo plazo estar ahí presente, creo. No, gracias. Bacán. Compa, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda sobre algo que dijo el Javi, alguna propuesta, cualquier cosa? Invitamos como a que esta jornada de formación nosotros la hemos asumido como súper enriquecedora y preguntar todo. Cualquier cosa que por más uno crea que parezca una pregunta, discúlpenme la palabra, como estúpida, no, acá no hay preguntas estúpidas porque todas nos permiten esclarecer cuestiones muy claras, así que con toda confianza nos pregunten y me dan la cuchara. ¿Hacer otra pregunta? Eh, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Está Don Pato y después de nuevo Ah, Esteban. ya. Y después Diego. Dele Don Pato. Ahí sí, ya. Eh, por la exposición de Javier y trayendo a esta conversación, a esta formación, la pregunta que se hizo en el foro, no recuerdo quién la hizo, pero decía, ¿por qué expropiación sería mejor gestión? Y lo que presentaba Javier es tan claro como para dar una respuesta al amigo que la hizo, o amiga, porque hasta el día de hoy el capitalismo, el libre mercado, ha tomado los bienes naturales como mercancía, y esto incluye el agua. Cuando Alejandro dice que en este momento hay eh, población sin agua, hay zonas rurales sin agua, que tienen como techo relaves como el Mauro, en donde arriba de las mineras hacen pozos profundos y secan el valle, donde se vienen proyectos mineros como en Putaendo y la venta de acá de arriba de Gasco. La respuesta es esa, la gestión, la mejor gestión para un bien común como es el agua, tiene que ser el Estado, porque por decisión en el 2010 en las Naciones Unidas se declara el agua como un derecho, como tal, como un derecho humano. Y el capitalismo, el mercado, buscar fines de lucro a toda costa, precarizando ambientes, medios naturales, sobreexplotando los recursos, cambiando el sentido de servicio a la tierra al monocultivo, la agroindustria, las salmoneras, todo eso
es un fin único de enriquecer a unos grupos, que es el capitalismo. Y en este camino, en que es necesario recuperar tanto los recursos naturales como lo esencial que es el agua, para una administración comunitaria, para una administración justa y social. En ese sentido, porque este sistema instaurado desde la dictadura no tiene nada de humano, no tiene nada de comunitario, no tiene nada de social. Y esto se replica en la salud, en la vivienda, en la educación y en el hecho tan esencial como el agua. Hoy día se roba el agua, se contamina el agua, se negocia el agua, se mercantiliza. Entonces la presentación que hace Javier de nuestro trabajo a través de todo este tiempo es recuperar un bien tan esencial como es el agua. Por eso creemos que la mejor gestión del recurso hídrico es a través del Estado, las comunidades, los territorios y la participación de todos y todas en este trabajo que tenemos que alcanzar para que el agua llegue a todos. Eso. Viene Esteban, después Diego y después Javier. Sí, mi otra, quizás como una duda para dejar abierta es frente a los modelos extractivos que sigue el país. Finalmente son los que generan quizás como mayores ingresos y se habla hablando de la industria forestal, minería, salmonicultura, eh, eléctrica. ¿Cómo lo han pensado ustedes o dejar abierto cómo se imaginan esta transición? Que son grandes empresas que de alguna manera mueven mucho dinero dentro del país, algunos. ¿Cómo sería una transición frente a lo que comentabas tú igual, Javi, como de la minería, de cómo, cómo hacer esa transición a base de un nuevo modelo, entendiendo que de la economía, de las fuentes de trabajo precarias en el país vienen de esa industria. Entonces se entiende como a lo que voy, como cuáles alternativas también podemos seguir. Eh, y cómo se viene esta transición, se podría generar esta transición a corto y a mediano plazo. Si lo han conversado, si hay propuestas, o qué opinamos todos, todas. Javi, ¿querés responder al tiro sobre eso? Ya, Diego. Ya, mi pregunta igual es súper cortita y tiene que ver con cómo entendemos nosotros el agua y la tierra como sujeto de derecho. Creo que igual después se puede profundizar en eso, pero más bien es eso. Bacán. El Maxi está anotando las preguntas, parece. Ahora viene Javiera. O sea, era más que nada para opinar por lo que había dicho el compa de los tiempos. No sé si puedo como compartir o si es que hay alguna otra pregunta quizás. Dale nomás, compa. Sí, ya. Yo creo que igual es difícil poder como decir un plazo para poder cambiar de visión, porque siento que igual si bien hay hartas organizaciones medioambientales que están súper activas hoy en día, se necesita una gran fuerza para poder dar un giro, porque un gran giro, o sea, Chile se caracteriza por eh, por tener un modelo extractivista, tener muchas mineras y también se ha comprobado que la minería no es sustentable. Entonces, ¿cómo nosotros como país podemos quizás buscar otro tipo de energías que sean sustentables y amigables con el medio ambiente? Igual hay hartos modelos a nivel mundial que han dado un giro enorme, como por ejemplo Singapur. Ellos queman, por ejemplo, toda su basura
y con los residuos construyen islas, y esas islas generan parques nacionales, como por ejemplo. Entonces, sí se puede hacer eso acá en Chile, pero se necesita un gran cambio de mentalidad en las personas. Falta que pase algo, no sé, cuático como las personas, para que puedan entender que realmente la naturaleza está viva, y que no es el medio ambiente, como la llaman, sino que, es, como decía el compa, tiene derechos y vive, siente. ¿Cachai? Las plantas tienen mucho más sentidos que los mismos humanos, o tienen mucho más cerebros que nosotros, y son seres mucho más inteligentes que nosotros, porque han vivido en este planeta desde que existe la Tierra. Yo creo que quizá pensar en que, no sé, que una constitución pueda cambiar todo y limpiar nuestros ríos, yo creo que va mucho más allá, sino que tiene que también venir desde nosotros y nosotras. Eso era lo que quería compartir. Javier y Esteban. Yo agregaría como demandas también algo que conversamos en el foro con las compañeras de Chiloé, Petorca y Putaendo. Una de ellas planteaba la necesidad de una reforma agraria integral que pensara la redistribución de tierras, de lo producido en estas tierras, de la gestión de lo producido en esas tierras, y tierra en un sentido amplio, ¿no es cierto? Como lo habíamos conversado, que no es solo la arenita, ¿no es cierto? Sino que también la tierra como un organismo o un elemento que contribuye a la vida. Entonces agregaría ese punto y también ligado a ello la agroecología, como una práctica que permitiría alimentarnos, producir alimentos de una manera distinta a como se hace actualmente. Respecto a la pregunta de Esteban, yo no tengo una respuesta clara, pero sí un horizonte. Creo que, según entiendo, es más deseable, es más realista que hablemos de transiciones en plural, múltiples, que hablemos de transiciones que se van a producir y que esperemos que así sea, por la cresta, que se produzcan en momentos distintos también. No va a ser muy complejo someter a este país y, ¿por qué no pensarlo así también a América, a un plan común, único, teniendo en cuenta la infinita diversidad de ecosistemas, de historias, de pueblos? Entonces, transiciones en plural que se orienten, no obstante, por una cuestión que al final todos los caminos llevan a Roma, que se oriente por la cuestión de poder. En este minuto, lamentablemente, podemos tener las mejores ideas, podemos tener buenos modelos, diseños, propuestas, pero la historia ha demostrado que los capitalistas, los grandes grupos de poder, no entregan nada sin pelear, no sueltan nada si es que no hay conflicto, si es que no hay articulación de lucha de parte de los pueblos y que no hay voluntad también o sea, si es que no hay pelea, o sea, como, no en el sentido violento de la palabra, sino que lo vimos el 18 de octubre y lo vemos hasta el día de hoy, que esta gente puede incluso vernos estar muriendo, estar pasando hambre, y aún así nos sueltan los privilegios que tienen. Entonces, con mayor razón, seguramente vamos a desembocar en transiciones que van a ser una especie de tira y afloja, pero que en definitiva, nuestra perspectiva, a mi parecer, tiene que ser desmontar las estructuras, los entramados institucionales, económicos, políticos que hoy día sostienen a los poderosos de siempre y que en definitiva reproducen solo sus privilegios. Creo que ese es un horizonte y seguramente no va a haber una sola respuesta a, a cómo encabezar estas transiciones, pero sí me parece a mí que el criterio de tener voluntad de un poder, pero no un poder igual al que ellos, sino que un poder que permita a las comunidades hacer, construir, imaginarse futuros posibles y que yo creo lamentablemente que van a haber disputas fuertes que van a acompañar estas transiciones. Y sobre lo que decía otro compa,
Hoy día reconocer a la naturaleza, a los ríos, por dar un ejemplo, como sujeto de derecho, es una opción muy, muy concreta, que es decir, como sujeto de derecho, dejen de dinamitar glaciares, dejen de robar agua, dejen de dejar, perdón, la redundancia, terminen de dejar a comunidades sin agua. No sigan exterminando o socavando la vida de especies de flora y de fauna. Es, por así decirlo, en la fase actual en la que estamos, un reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos como medida de autodefensa, como medida mínima de poner un límite a los avances de la acumulación capitalista en todos los territorios. A mi parecer, en esa dimensión opera. Hoy día el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es una medida de autodefensa, no es una medida para construir otro tipo de metabolismo social, ambiental. Es decir, la Anglo American, no te sigas expandiendo porque vas a terminar socavando las fuentes de agua potable para la región metropolitana, por la parte norte. Es decirle al Alto Maipo lo mismo en la parte sur. No sigas afectando el glaciar El Morado, no sigas entubando los ríos, Yeso, Colorado, etcétera. Entonces, por ahí pasa, a mi parecer, lo que hemos conversado como asamblea del establecimiento de un estado de emergencia que requiere medidas de emergencia y que lamentablemente van a ser cada vez más necesarias porque la situación del cambio climático, la situación de las propagaciones pandémicas, virales, no van a detenerse y en estas condiciones solo implican muerte para los pueblos, para el pueblo pobre, y que por lo tanto es una medida de autodefensa que debe ser al menos jurídicamente establecida en un proceso constitucional, sea cual sea. Y hay que pelearla para que eso no siga avanzando, a mi parecer. Compa, una cosa logística, todas estas preguntas que han estado surgiendo, como son parte de un proceso que no va a terminar nunca, se están anotando para que se sistematicen, para que las preguntas que han hecho las compañeras y los compañeros vayan motorizando nuevas discusiones y vayan, como decía el Javier al principio, haciendo el ejercicio de autocrítica a nuestras propias demandas. En ese sentido me gustaría agregar dos cosas más, dos comentarios. Uno tiene que ver con, en este proceso que el compañero Esteban denominó transiciones, a nosotros nos encontramos siempre en debate de cuál es el mundo que imaginamos. Y en ese sentido, gran parte del sector de los movimientos ambientales plantean lo que se denomina como gestión comunitaria. Nosotros estamos completamente de acuerdo con esa noción, creemos que ese es un punto de llegada estratégico, pero nuestras propuestas no están en este momento planteando algo estratégico, sino más bien táctico. Es como cómo avanzar hacia una gestión comunitaria real. O sea, en los marcos de violencia, de amarre estructural, de ingeniería capitalista que hay en todo Chile, cómo avanzar desde este escenario que es un poco terrorífico hacia ese escenario ideal. Y en ese sentido, estas propuestas nacen como transiciones, como decía Esteban, como pasos que no son la solución definitiva, pero que son una guía. Y en ese sentido, otras preguntas que, o sea, a someter a discusión, una de las propuestas que hemos ido elaborando, cuando hablamos de socialización, también la crisis ambiental va a ser un campo de disputa para todos los sectores sociales, pues no por ser sectores anclados en la clase popular o sectores que se puedan autodenominar de izquierda, podemos tener necesariamente el monopolio de esta discusión. Lo digo, por ejemplo, porque una de las preguntas o tensiones que nos han hecho es ¿por qué no nacionalización de los recursos naturales? Y una discusión que quiero instalar en el sentido de que le vayamos dando proyección para poder argumentar de por qué no es una nacionalización y por qué es una socialización. Personalmente creo por una cuestión, que es que
esta idea de nación, sabemos a quiénes apelan, sabemos a qué tipo a qué molino le tiran agua, y entendemos que como movimientos plurinacionales, el territorio está conformado también por migrantes, por pueblo originario, y porque estamos anclados en una zona que es Latinoamérica, y que es necesario cuando hablamos de desmontar estas grandes estructuras de ingeniería capitalista, es imposible hacerlo única y exclusivamente desde un escenario nacional. Entonces, esa es al menos una de las primeras como cosas que podríamos empezar a argumentar para poder hablar de por qué no estamos hablando de nacionalización y estamos hablando de socialización, que son dos cosas distintas y son propuestas que se hacen. Así como nacionalizar el cobre, que suena muy bien, pero ese componente puede ser un tanto teórico, pero tiene consecuencias prácticas y en términos comunicacionales apunta o puede ser como aprovechado por ciertos sectores. Y la otra cosa es lo que decía a propósito de lo que decía el Javier, que una de las demandas que también ha estado rondando tiene que ver con una política de protección y regeneración de los ecosistemas vulnerados. O sea, hay, hay medidas que hay que tomar para poder reorientar el sistema, pero hay cuestiones que están siendo degradadas en este momento. Los glaciares, que son masas de hielo que si se pierden no se van a reconvertir, al menos de aquí a, no sé, bueno, 100 o 200 millones de años con otra civilización quizás, pero en este momento no la vamos a poder recuperar. Y en ese sentido urge también una política de protección a los sistemas que están siendo altamente socavados, humedales, ríos, que están por bajo los niveles como de corrientes mínimas que necesita un río para poder seguir sobreviviendo. Así que eso, dejo a discusión como esos elementos y eso, para que se abran más palabras. No hay ninguna mano hasta ahora levantada, así que tenga comentarios, dudas, dele nomás. Javiera. Ay, yo quería comentar algo sobre lo que había dicho, que es como la nacionalización del cobre. Yo creo que esto es muy a modo personal. Creo que más que pensar en nacionalizar o no, es ese modelo que va a seguir siendo extractivista, quizás es como buscar nuevas formas de producir energía eficiente. Por ejemplo, acá en Chile, la última, ay, ¿cómo se llamaba? La última hidroeléctrica que empezó a funcionar fue el 2011, po. Y están proyectadas, no sé, para que funcionen hasta 30 años más para que las empresas puedan recuperar su dinero, po. ¿Cachai? No hay como un modelo a seguir que sea más a corto plazo y también aumentando la tecnología, la ciencia para poder guiar ese camino de mantener un equilibrio con la naturaleza. Yo creo que aquí la ciencia juega un papel súper importante, porque si no tenemos la tecnología necesaria, no vamos a ir bien encaminados, pues vamos a seguir como destruyendo, vamos a seguir quemando carbón a los simios, vamos a seguir destruyendo nuestros bosques y también muy de la mano la educación ambiental. No sé, por ejemplo, el paisaje de la ciudad está lleno de árboles que son especies exóticas, que requieren consumo de hídrico en exceso y no bien, o sea, no las especies que son nativas, por ejemplo, correspondiente para este clima mediterráneo, que serían, no sé, el quillay, por ejemplo, que un árbol centenario que requiere muy poca agüita, tú lo puedes dejar ahí, él solamente con el agua del invierno va a vivir, entonces quizás también yo creo que debería ir enfocado a la ciencia, tecnología y educación ambiental. Como por ahí, esa es como mi visión. Yo creo que deberíamos encaminarnos como seres humanos para allá. Javi, levantaste la mano. Ah, ya. Compas, ¿tienes más palabras?
Esteban. Sí, igual iba a comentar muy similar a lo que dijo Javiera. No se trata tampoco de nacionalizar o de ocupar, el Estado ocupe el mismo modelo extractivista de la minería, de las forestales. Hay que cambiar el modelo ya, que la crisis climática está y nos va a afectar cada vez más fuerte. Estas transiciones que hablábamos, que pueden ser políticas, económicas, también tienen que ser de la sociedad, po. Y ahí coincido con Javiera que la educación ambiental es una pieza clave para hacer los cambios personales y comunitarios. Tú, Alejandra, hablabas como, claro, optar a una gestión comunitaria. Y es importante, pero para eso necesitamos el conocimiento de las personas, el entendimiento. Y, y eso, también preguntarles cómo han trabajado el tema de educación ustedes en la asamblea, cómo han podido bajar este conocimiento a las personas, a la comunidad, que siento que en esta educación ambiental tiene que jugar algo clave que tiene que ver con la empatía, con la emocionalidad también, frente a las otras formas de vida. Entendiendo que no somos los únicos en el planeta y ese entendimiento tiene que llegar a las personas urgente, porque la crisis climática está y va muy de la mano con estas transiciones. Eso. Javier. Sí, pues, en torno a lo que pregunta Esteban, comentar, por ejemplo, que hace unos años la Nati, el Juanjo, Don Pato, el JP y otros compas tuvieron bonitas experiencias que se denominaban algo así como ecopedagogía o formas como de educación y ecología en algunas villas, localidades de acá de Puente, po. Entonces, hay algunas experiencias en torno a ello, algunas dinámicas de una educación más pertinente, educación popular, por así decirlo, y que permitía justamente que distintas personas pudieran involucrarse en la actividad ecológica, en una conciencia ecológica, a partir de sus propias experiencias. Yo pienso que eso tiene que, una vez que pase el distanciamiento físico, debiera recuperarse como una práctica permanente de autoeducación, de ecopedagogía, que seguramente permite que algunas personas se integren a la organización y otras más también tomen conciencia y en algún momento dado puedan sumarse no solo a una organización, sino que a las luchas sociales, socioambientales más amplias también. Entonces yo creo que, de acuerdo contigo, es una práctica que debe ser permanente, solo que a veces las prioridades, los tiempos de las organizaciones hacen difícil como sostener los ritmos de trabajo con tan prolongadamente, pero yo al menos estoy totalmente de acuerdo contigo y la Asamblea tiene experiencias en torno a la ecopedagogía, exitosas a mi juicio, aunque esporádicas. Bladia. Sí, quería, bueno, agradecerle la instancia, el trabajo que han desarrollado durante tanto tiempo, porque yo creo que da frutos súper contundentes también. Sobre lo que planteaban, en realidad no tengo como tantos comentarios de contenido, pero solo quería compartirles en realidad que en este tiempo de pandemia han entrado muchos proyectos nuevos al servicio de evaluación de impacto ambiental y estaba buscando información y justo salió un análisis que hizo Lolca ayer que relata que se han presentado en comparación con los 2 años anteriores más del doble de proyectos, o sea, hay un salto que es de un 250%.
Y respecto a los montos, por ejemplo, de inversión de esos proyectos, hay un salto que es 7 veces mayor. O sea, estos locos se están viniendo con todo. Probablemente como por las cuarentenas también van a flexibilizar otras cuestiones como la participación ciudadana, que era una cuestión súper precaria o un poco una farsa. Así que como para comentar un poco esta cuestión de que se da en la coyuntura y ver también cómo se le puede ir haciendo frente, pues estar alerta de eso, porque a pesar de que hay como distintos tiempos también para la acción política en lo ambiental, entonces como bien hablaban algunos, no se puede esperar tampoco hasta el plebiscito o la nueva constitución, sino que hay que comenzar a definir esas estrategias para parar, por ejemplo, esa avalancha de proyectos. Bacán, Vladi. Esa info me imagino la viste a través del Movimiento por el Agua y los Territorios que subió un documento, si lo quieren visitar, en la página del Movimiento por el Agua y los Territorios. Es una investigación que hicieron sobre los proyectos que se han ingresado desde marzo a mayo, creo. Y tal como decía Vladia, es terrible la cantidad de proyectos, cómo aumentaron. Así que por si quieren revisar ese documento del que hablaba la Vladia, pueden visitar la página del MAT. Y ver si es que hay más palabras, más preguntas, más dudas. Hasta ahora yo he tomado algunos apuntes, claramente porque no vamos a alcanzar a discutir todo, pero están saliendo cosas que se le puede dar mucha proyección. El tema de los derechos de la naturaleza, el tema del rol de la ciencia y la tecnología, la educación ambiental, el tema de cómo se afronta un segundo o el segundo momento del proceso constituyente. Yo creo que está temblando, ¿cierto? Está temblando. Sí, weón. Por favor. Es la qué tierra, buena. es la tierra que está hablando. Qué buena, Javi. O sea, Alejandro tembló primero en tu casa y después siguió subiendo hacia la cordillera. Lo sentí después. Se va moviendo hacia arriba. Ah, pero ya pasó. ¿Todavía? No, sí. ¿Dónde? Ya. O sea, como un poco, ¿no? ¿Dónde? Para ir ubicando el epicentro. Hay que llamar a Marcelo Lagos. Oye, se cumplen 60 años del terremoto del 60, pues. 60 del 60, 6, 6. El Faltaría un tsunami. 6. 60 del 60. Ya. Bueno, Tranqui. Por lo menos en Santiago no hay tsunami. ¡Oh! ¡Mi hija! Puta, yo estoy en Brasil. la Nati tiene la palabra. Ya sí, me asusté un poco por el temblor, pero ya bueno. No, que quería igual rescatar como algunas ideas que habían quedado como de esa época en que hacíamos como reuniones de autoformación, de que ahora igual como que se está integrando más gente que trabaja como otras cosas. Entonces tengo dos cosas que decir. La primera es que sería bacán así como un poco retomar como esa reunión de autoformación en que teníamos, en que cada uno como que sabía como más de un tema. Entonces hacíamos como clases casi a la otra y otros compañeros. Por ejemplo, yo estudié geografía, entonces hice clases como de lo que se trataban las cuencas. El Ale como preparó, por ejemplo, el tema de la sanitaria. Entonces creo que igual sería como buena idea retomar como esas técnicas de aprendizaje colectivo. Sería bacán. No sé si lo encuentran buena idea o no. Y lo otro era rescatar como las temáticas que habíamos trabajado antes, de por ejemplo, como demanda también estaba lo de eso mismo, poder como los ecosistemas como a partir de las cuencas para protección del agua. Por ejemplo, ver como la cuenca del río Maipo completa, ir trabajando como a ese nivel para intentar como poder realizar como análisis holísticos, por decirlo así, de los medio ambientes.
Y también sobre lo de educación ambiental, que yo me acuerdo que cuando volvamos a la normalidad, o sea, no a la normalidad, a la normalidad de coronavirus, de que se acabe el coronavirus, también yo me acuerdo que teníamos la idea de ir trabajando con los vecinos como a partir del agua potable, como de hacer esos estudios al agua potable, como que era lo que más le llegaba a los vecinos, pues, porque, y vecinas, porque como que ellos y ellas todavía tenían como la mentalidad de que el agua solamente sale de la llave, y como que no está esa mentalidad trabajada de que el agua viene del río y de que realmente la sequía en algún momento nos va a afectar. Y no solo eso, sino que va a afectar como a todas las personas y está afectando a todas las personas que viven de la naturaleza. Entonces yo creo que sería buena idea como agarrar esa idea y anotarla en algún lado para poder trabajarla después. Eso. ¿Alguna otra palabra, pregunta? ¿Alguien falleció a propósito de este temblor que nos está hablando? JP, Daniel, ¿están por ahí? Oye, sí, yo fui súper dispersa, pero es que todavía estoy Yo todo asustada. bien. Todo bien, movido pero bien. Estoy atento a los comentarios, a las intervenciones del resto de los compañeros y compañeras. Bacán. Han salido ya varias cosas. Nombramos algunas, se agregan las que dice la Nati, como recuperar estos ejes que un poco por lo que decía el Javi, temas de tiempo, de fuerza, de otras cosas hemos ido dejando de lado. Estaría bueno como darle proyección a todos estos puntos que hemos hablado. En ese sentido, quizás ya ir cerrando la jornada, si es que no hay más palabras o comentarios. Em, la idea sería que este espacio como asamblea, bueno, nosotros tenemos asambleas recurrentemente, así que como ustedes participaron de este foro, podemos agregarlo al WhatsApp para que estén al tanto de cuándo nos vamos a reunir, para que estén al tanto de las tareas en las cuales estamos como trabajando y para que se sumen, si es que les interesa, si es que están teniendo tiempo, si es que pueden aportar de cualquier forma. Se entiende que a veces uno no puede aportar yendo a toda la asamblea, pero como asamblea hemos tomado un criterio de que todos los aportes son igual de importantes en este periodo. Sabemos que estábamos todos con estudios, con trabajo, con miles de exigencias. Así que cualquier aporte a la asamblea, de cualquier forma, es bienvenido. El JP, no sé si querí explicar la actividad que vamos a tener el próximo miércoles o martes, no me acuerdo, primero para dejar invitado a esa actividad y posteriormente para que veamos cuándo nos podríamos volver a juntar como asamblea, un poco combinando, propongo yo dos cosas, seguir o tomar alguna de estas tareas o de estos puntos en los cuales hemos llegado, como decía la Nati, quizás ver qué persona le acomoda más algunos temas en los cuales puedan presentar algunos aportes, esbozos de nuevas cosas que podemos ir haciendo y preparando en un escenario en el cual el virus va a pasar. Y, y también una discusión política, en tanto de las nuevas cosas que están pasando y un poco la dinámica más o menos general que hemos tenido como Agua y Soberanía. Combinar como eh, formación con discusiones de qué vamos a hacer. Así que eso, JP, si podí un poco explicar lo que las actividades que se nos vienen y para ir cerrando ya. Disculpa, Ale, no te entendí bien. ¿Qué es lo que me estáis pidiendo? Lo que La pasa es que actividad, se me corta. la actividad de la próxima semana. Invitar a esa actividad. ¿A lo del miércoles? Sí. Ah, ok, ya. Sucede que estamos organizando como Agua y Soberanía para el día miércoles a las 7 de la tarde, 19 horas, un conversatorio virtual en el cual vamos a estar dialogando con otras organizaciones de la provincia de Cordillera fundamentalmente. Entre ellas se encuentra la Brigada de Salud Cordillera, Modatima Cordillera y la Coordinadora No Alto Maipo. Y entre estas cuatro organizaciones, incluyendo por supuesto a la nuestra, Agua y Soberanía, vamos a estar dialogando en base a los desafíos que surgen en la lucha socioambiental y también
tirando línea en lo que es la arista de la salud, entendiendo que está profundamente relacionado con lo que es las luchas socioambientales. Entonces, la invitación es a que nos conectemos a esa hora. Ya es el segundo conversatorio online que nosotros vamos a estar organizando. Tuvimos uno anteriormente, bien exitoso, nos dejó bien contentos como espacio, y ahora vamos por una segunda patita, ya también, también como un primer paso en lo que vendría siendo un trabajo, un posible trabajo conjunto con estas organizaciones, entendiendo que la lucha es unitaria, pues es de todos juntos, digamos, no es por separado. Entonces, tendiendo puentes, tendiendo lazos y uniéndonos en la misma lucha. Entonces, eso para que estemos atentos y para que podamos ser parte de esta discusión. Así que están todas y todos cordialmente invitados por Agua y Soberanía. Eso, compañeras y compañeros. Maxi. Ale, era solamente como para proponer o sugerir que las personas que no tengan trato directo con alguno de nosotros y si quieren que lo integremos al WhatsApp de la asamblea, si que pueden dejar acá en el chat de esta misma aplicación su número de teléfono para que podamos hacerlo. Bacán. Entonces, si es que no hay más palabras, más preguntas, más dudas, estaríamos ya finalizando la jornada. Volver a agradecerle al Javi y a los compañeros y compañeras que hemos levantado este trabajo de harto años. El Javi es el que le toca exponer ahora, pero como bien decía al principio, es un trabajo que ha costado caleta, que no ha sido como decía, sentarse a leer, sino más bien salir a cachar qué hueá pasa. Y en ese qué hueá pasa nos hemos ido dando cuenta qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué fuerzas tenemos, cuáles son las tareas más urgentes, etcétera. Y agradecer también a las compañeras y compañeros que aceptaron la invitación de este foro, de esta formación interna. Dejarlo invitado para la próxima actividad, la que decía el JP, dejarlo invitado a que, como decía el Maxi, dejen su número de celular aquí en los comentarios para que lo agreguemos al grupo de WhatsApp. Y si no en este espacio, en cualquier otro espacio, aportar, sumar de cualquier forma a esta lucha que es titánica. Así que eso, nada más que agregar, agradecer y invitar a seguir organizándonos. Así que eso, no sé cómo hacer una buena despedida, bueno, un buen cierre. Bacán. Así que, chiquillos, nos estamos viendo. Chao. Cuídense. Ya, pues gracias Estamos por en la invitación. contacto. Que vaya bien. Chao, chao. Que estén bien todos y todas. Chao. Compañeros. Oye, de verdad, gracias. Pato Cavieres quiere decir algo, parece, según notifica. Dale, don Pato. Lo había enviado por correo esto, para quienes lo quieran echar una miradita, que es en la memoria para optar un grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, que lo presentó en 2019 Antonio Pulgar Martínez, y que